lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Vamos a dar otras formas de comunicarse con el programa, mejor dicho, de escuchar el programa. También estamos en AM 1570, porque vieron que las frecuencias son décadas impares. La de Radio Rebelde es una década par, 740, y a veces se superpone con radios más potentes como las 730 y las 750. Así que hemos agregado AM 1570. También nos podés escuchar por YouTube, Radio Rebelde AM 740 en vivo, y si no, por la página de la radio, que es radiorebelde.ar. Y no vamos a dar la temperatura, pero hace 23, 24 grados y está calorcito en la calle porteña. Porque claro, yo como soy de la provincia, 23 grados, en la provincia hay viento y no hace tanto calor. Acá hace más calor. ¿Cómo andás? Javier Rodríguez, me agarró el Daniel? viejazo. Buenas tardes, se te hizo un lapsus. Sí, sabía que eras vos, pero son cosas de la edad. No hay problema, todo bien. Bueno, saludos también para Dayana, que está ahí operando, y Mauro, que calculo está estudiando, sí, o está dando clase, no estoy seguro. Bien, y acá yo no saludé a nuestra operadora Dayana Álvarez en los controles, que ahí se sonríe y nos va a poner algunos temas de su elección. Bueno, hoy tenemos programa como siempre. Entrevistamos a Carmen Villalba, presa política del Paraguay, que ya lleva 20 años en la cárcel, ha cumplido su condena, pero la dictadura democrática del Paraguay no la quiere dejar en libertad. Le vamos a preguntar justamente a ella cuál es su situación, además de su hija, que está desaparecida, y otros miembros de su familia. Vamos al editorial. Hoy le vamos a dedicar el editorial al muchacho del pelo largo, al extraño del pelo largo, pero más que el extraño del pelo largo le hemos puesto al título La careta de Milei, de anticasta a primero de la casta. Parece que hasta los mismos votantes de Milei se han dado cuenta, mucho. Acá las encuestas que estamos haciendo desde nuestra percepción personal. Bien, dice así: Javier Milei comenzó su campaña proselitista con una gran mentira, porque uno de los conceptos teóricos que utiliza Milei es el concepto de mentira, de acusar a los demás de mentiroso. Además de ser primero de la casta, es el primer gran mentiroso. ¿Por qué? Empezó con una gran mentira al presentar su economía sin pecado original. No es hijo de Adán y Eva, él no tuvo pecado original, ya que es del riñón de la escuela marginalista, surgida en la segunda mitad del siglo XIX
para enfrentar a Carlos Marx. Vino Carlos Marx con el libro El Capital, les pasó por arriba a todos los teóricos capitalistas y se pusieron a pensar y a escribir. Bueno, y ahí surgió esta escuela marginalista. Dominó al mundo en los siguientes 40 años hasta que llevó a la humanidad al abismo de la crisis económica mundial iniciada el Jueves Negro de 1929 en Nueva York. Ellos mismos le pusieron Jueves Negro, no se lo pusimos nosotros. Los marginalistas odian tanto a Marx como al británico Keynes, que lo suplantó. Se cayó el marginalismo y apareció Keynes, bien capitalista, contratado por el Tesoro británico. No era ningún revolucionario, sino que vino a recuperar la economía de Gran Bretaña y Europa después del desastre marginalista. La economía de Milei es una vuelta de tuerca del capital financiero de la que ya se viene aplicando en Argentina desde hace décadas, bajo el eslogan de achicar el Estado es agrandar la nación. Hemos escuchado eso, achicar el Estado es agrandar la nación. No es nuevo, Milei. Y hay que bajar los salarios para aumentar el empleo. Tampoco es nuevo. Milei, que inicialmente contó con el apoyo de su empleador Eduardo Eurnequian, este exponente del capitalismo de amigos, se compró un cuarto de YPF sin un peso, y presidente de la Corporación América. Entonces decíamos que Milei, con su discurso ultraliberal, comenzó a penetrar en los sectores populares menos estructurados del capitalismo. Fue así que el capital financiero internacional puso sus ojos y dólares en él. En primer lugar, BlackRock, el mayor fondo de cobertura del mundo, maneja 8 billones de dólares. Ya instalado el fenómeno Milei, el kirchnerismo cometió el mismo error que cuando polarizó con Macri al ayudarlo con el fin de debilitar a Juntos por el Cambio. Su estado de desequilibrio mental, esto ya no es una chicana, este es un dato de la realidad comprobado por toda la población argentina. Contribuyó, pero en un principio la gente lo veía como una figura anti-establishment, el loquito este que los va a patear el culo a todo el mundo. Así llegó a ganar las PASO y encender la alarma de sectores de la burguesía argentina y el Fondo Monetario Internacional, por lo que algunos sumaron su apoyo a Massa, que con la política del miedo en parte justificada y la complacencia del Fondo Monetario Internacional lo llevaron a ganar las elecciones generales. Los resultados, pero no es gratis eso de que el fondo lo apoya a Massa, porque la gente más o menos seria, no quiero decir que sea buena, por ejemplo, lo del fondo, saben que tienen más posibilidad de cobrar la estafa de Macri con un gobierno de Massa que con un gobierno de Milei-Massa. De Milei-Macri. Todo con M, por eso estamos gobierno de Milei-Macri. De eso vamos a hablar con Horacio Robelli. Los resultados electorales golpearon en la débil psiquis del falso libertario que aprovechó Macri, que estaba ahí al acecho. Un sector de la clase capitalista parece adoptar la táctica de rodear, encauzar y neutralizar a la libertad avanza
y Macri decididamente a subordinar a Milei a su proyecto. Sin embargo, resumió Rolando Astarita hace unos días, Milei y su equipo, entre otras cosas, apoyan a Vox de España, ultraderecha, herederos de Francisco Franco, y a Bolsonaro en Brasil. Dicen que el cambio climático es un invento del comunismo. Son poderosos los comunistas, defienden o hacen apología de la dictadura del 76-83, proponen eliminar la educación sexual integral y reemplazarla por pornografía. Cerrar el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Claro, ¿para qué queremos ciencia si ya la tiene el poder internacional? Llaman a eliminar a los zurdos porque son excremento. Quieren suprimir el derecho al aborto, brutalizar a la población con medidas como el comercio libre de órganos, proponen la renuncia a la paternidad, eliminar toda protección social de los trabajadores y los desempleados y pulverizar los salarios y las jubilaciones vía una gigantesca devaluación y un estallido hiperinflacionario. Solamente la población las escucha, tengan presente que Massa en agosto devaluó el 8 y después el 22, el 30%, y tuvimos esta inflación de varios meses del 12% anual, y ahora el respiro es que bajó al 9,5%. Estamos en el mejor de los mundos. Bueno, si el 30% de devaluación hizo esto, imagínense lo que sería el 100% que prometen. Y no se trata solo de las medidas que puedan imponer en caso de llegar al gobierno, sino de algo más profundo, dice Astarita. Buscan generar un clima social de intenso macartismo y ataque a las libertades democráticas. Esto en un contexto de avance ideológico y político de la derecha. Con razón, existe un rechazo en la militancia socialista por el abuso de calificativos como fascismo, nazismo o golpismo aplicados a un Macri, un Morales, una Carrió, etc., para pedir el apoyo del pueblo al peronismo. Pero, agrega Rolo Astarita, ese no es el caso de La Libertad Avanza. El hecho de que Milei y La Libertad Avanza no sean fascismo no debería llegar a minusvalorar el peligro que representan. Fascismo y dictadura militar. El nazifascismo en Europa y las últimas dictaduras militares en América Latina tienen en común que fueron las respuestas de la clase capitalista ante el peligro de la revolución social. Una primera diferencia es la proyección internacional, ya que el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el militarismo japonés se dieron en países de capitalismo desarrollado que salieron a disputar la hegemonía mundial al liberal capitalismo de la Europa occidental y Estados Unidos, mientras que las dictaduras militares ocurrieron y dependientes del imperialismo. Pero hacia sus países no fueron menos feroces con sus pueblos y las organizaciones de los trabajadores. El fascismo y el nazismo ejercieron la guerra civil liderada por el gran capital nacional de amplios sectores medios contra las organizaciones obreras y la propia clase trabajadora. Los fascistas organizaron escuadras de combate con las que no cuenta Milei, pero este no critica el componente principal del Estado capitalista, como es su aparato represivo,
sino que lo elogia, porque para garantizar su programa se apoyará en esos organismos represivos del Estado. La candidata a vicepresidenta Villarruel es fidelista confesa, reivindica, igual que Milei, el terrorismo de Estado, señal que es una señal esta, que intentarán buscar apoyo en el ejército, las Fuerzas Armadas y demás cuerpos represivos del Estado. El debate si la política de Milei es o no fascista no debe ocultar que, si bien tiene componentes fascistas sin llegar a serlo, no reduce su peligrosidad porque se apoya en la experiencia nacional fidelista, menemista, macrista. El gran mentiroso cuenta en su equipo con la actual jefa de campaña Diana Mondino, Roque Fernández, expresidente del Banco Central de la República Argentina y ministro de Economía de Menem durante 8 años, y Carlos Rodríguez, jefe de asesores del anterior. Los tres integran los equipos de economía de Milei. También son del CEMA, que es el centro de estudios que nuclea a los Chicago Boys, creado durante la dictadura, para quienes los mercados deben decidir si producimos caramelos o tecnología de primera generación. Su mentor es Milton Friedman, del cual se nutrieron las dictaduras militares de todo el mundo, que pregonan el libre mercado y la libertad mientras sojuzgan a los pueblos. El hombre de BlackRock en el directorio de Pampa Energía Sociedad Anónima es Darío Epstein, quien durante el menemato participó en las privatizaciones de YPF, Entel y Gas del Estado. Pero a partir del pacto de Acasuso, disputan la conducción económica con las huestes de Mauricio Macri y obviamente con Macri mismo. Luis Toto Caputo, Guido Sandrelli, Federico Sturzenegger, trío que manejó el Banco Central durante su mandato. Macri suma a Patricia Bullrich para Seguridad, Germán Garabano para Justicia, Javier Iguacel aspira a YPF y otros de su entorno. La disputa entre ambos equipos comenzó desde el primer momento, por eso corren versiones opuestas respecto a la dolarización y la liquidación del Banco Central. En educación debaten el proyecto de los vouchers, que fracasó en Chile, ampliando la diferencia entre educación para ricos y para pobres, mientras los hijos de la clase media chilena en masa estudian en las universidades argentinas. Claro, Chile es un modelo porque la gente es más pobre todavía que la Argentina. Ese es el único ejemplo es el ejemplo que toman esta gente de Chile. Es verdad que la escuela pública viene en decadencia por la desinversión de los sucesivos gobiernos capitalistas, pero mientras Milei la quiere debilitar con el sistema de voucher, los socialistas, es decir, nosotros, proponemos ampliarla y fortalecerla multiplicando la inversión. Lo mismo pasa con la salud pública. Es verdad que el movimiento de derechos humanos merece críticas, desde la institucionalización de una parte de él, pero las críticas de los organismos no oficiales son para garantizarlos mejor, incluso en beneficio de los votantes de La Libertad Avanza. Los derechos humanos que defendemos nosotros son para toda la población argentina, pero los falsos libertarios los quieren aniquilar. Mientras Milei propone la venta de órganos que mutila y degrada a las personas, los socialistas proponemos la plena ocupación de trabajadores y trabajadoras,
fortaleciendo la economía del país, pero en igual forma la economía del hogar, devolviendo la seguridad civil y económica de las personas, en familias integradas con hijas e hijos yendo a la escuela, cuidando su salud con un sistema integrado desde la salita de los barrios hasta los hospitales de alta complejidad, con la proliferación de centros de cultura y deporte, tanto impulsados desde el Estado como por el fortalecimiento de nuestros clubes y sociedades culturales en los barrios. A la motosierra, símbolo de la destrucción, le oponemos la revolución industrial que hará de la Argentina un país moderno e integrado socialmente, con hombres y mujeres con obligaciones, pero igualmente con derechos. Derecho a su integridad física, a su salud, al trabajo, al estudio, la recreación, la cultura y el deporte, que con su pleno desarrollo alcanzarán el bienestar en la vida de todos los días. Ese y no otro es el sueño de los revolucionarios y revolucionarias guevaristas, en que ponemos toda nuestra energía e inteligencia en una sociedad en la que la felicidad no sea la quimera de un momento, sino que se integre a la vida de niñas y niños, hombres y mujeres, de un Homo sapiens sapiens libre de toda opresión económica, política y represiva. Un pueblo libre en el que las únicas espinas sean las de las rosas que engalanan su vida cotidiana. Bueno, hasta ahí el editorial sobre este novedoso personaje de la política argentina. Bien, no sé si querés decir algo de esto, ir al tema siguiente que tenés preparado para hoy. Sí, no, yo iba a decir dos cositas porque bueno, ya se nos viene la tanda, pero antes de la tanda con un poco de esto que estabas comentando, porque aparte vamos a estar hablando precisamente de las últimas novedades, en particular sobre lo que es la Libertad Avanza y Javier Milei, pero mencionar esto que para muchos y para muchas es una discusión, es un debate en torno de, y ya lo hemos encarado acá, ¿no?, en el programa, sobre si definir o no, o entender o no como alguna variable de fascismo lo que de alguna manera representa la Libertad Avanza. Y si bien yo considero de que no estamos hablando, obviamente, como dijo un amigo que estos días estuvimos charlando, que decía, esto no es un fascismo de manual, ni de diccionario, ni en clave académica. Sin embargo, no podemos dejar de ver que lo que sí es esto, es una nueva forma de entender un embate por derecha. Digamos, esto no es un fascismo como fueron las experiencias, si se quiere, de Mussolini, del fascismo en Italia en los años 30, 40, lo mismo si se quiere puede aplicar para el nazismo alemán, o de otras expresiones autoritarias, dictatoriales y que son de masas, que digamos es la forma, entre comillas, de los manuales. Precisamente, digamos, figuras como Milei, como Bolsonaro, como Trump, quizás hasta como Bukele y otros sujetos que están dando vuelta por ahí que merecen más de una reflexión. Bueno, la experiencia de Vox, que viene pasando en estos últimos años en España, ¿no?, con un crecimiento así exponencial, es que precisamente lo que hacen es dejar de lado lo que en otro tiempo uno reconocía como, digamos, aspectos propios de la experiencia fascista, esto es una impronta reaccionaria, con perspectiva de masas, con una matriz, si se quiere, mezcla entre xenófoba, autoritaria, ¿no?, reaccionaria, pero en lo económico una clave conservadora. Digamos, bueno, acá precisamente lo que han hecho, en especial desde Estados Unidos, ¿no?, ha surgido esto que se conoce como la Alternative Right, no, algo así, ¿no? Yo no hablo bien inglés, no tengo una buena pronunciación, pero algo así es la cosa, que lo que hacen es precisamente dejar de lado esto que en otro tiempo, por ejemplo, eran como elementos centrales, como si se quiere el racismo, la cuestión religiosa o algo por el estilo, y centrarlo específicamente en la cuestión económica, la crítica económica, por derecha,
¿no? En clave reaccionaria, cuestionar el rol del Estado, buscar la ultraliberalización de todo lo que implique las estructuras de control o de regulación y ese tipo de cuestiones. Y después, véase, por ejemplo, la experiencia de Bolsonaro, que normalmente uno dice, un tipo de carrera militar, reaccionario, con un discurso que mezcla mucho de religioso, porque él hace apelaciones a la Biblia y demás, blanco, en un país que básicamente es un país donde hay, digamos, bastante niveles de integración y demás. Entonces uno ve a un tipo hablando de esto, y cuando ve las filas del bolsonarismo están llenas de mulatos, de gente afrodescendiente, ¿no? Se mezcla de todo. Y todos van por lo mismo, mujeres, que normalmente uno podría pensar, bueno, por ahí son uno de los sectores más afectados por la lógica reaccionaria y demás, y sin embargo hay un componente importante de mujeres. Algo parecido pasa con Trump, cuando uno vio el fenómeno de... Javier, parece que se cortó... Estrictamente racista, o que se puede identificar como nazi, pero sin embargo, sus seguidores veían en Trump alguien que, digamos, les podría abrir la ventana a lo que ellos y ellas buscan, ¿no? Entonces aquí el tema con Milei, yo creo que pasa más allá de que el eje central de todo esto va por lo económico. Sin embargo, creo que en parte les abre la ventanita a que aparezcan todos estos monstruitos reaccionarios, ¿no? Gente como Villarroel, gente decididamente racista, autoritaria, reaccionario de todos los tipos y colores, ¿no? Bueno, se han visto bastantes situaciones por este lado, pero... y la cuestión que vos mencionabas, esto de demonizar y hacer una suerte de acusación permanente a cualquier cosa que implique una matriz social, de darle el mote de comunista, ¿no? Demonizar ese concepto. Después no hace una reivindicación, entre comillas, abierta, ni a un nazismo, ni a un fascismo, ni nada por el estilo, pero sí erosiona, por ejemplo, lo que ya conocemos, la historia inmediata nuestra de los últimos 40 años, cuando sabemos que sucedió, que tuvo lugar aquí en Argentina, lo niegan, le ponen en cuestión tanto lo sucedido, como el tema de las condenas, ¿no? Bueno, en el caso de Villarroel específicamente hace apelación directa. Sabemos que es una militante convencida. Su padre mismo es un tipo condenado, ¿no? Por haber participado de estas situaciones. Pero tío, digamos, me parece. Los dos eran militares. El más beligerante es el tío, pero no niego el otro, pero del tío estoy seguro. Tenía entendido eso. Bueno, igual estamos en eso, ¿no? Estamos hablando de que tiene una procedencia de los ámbitos militaristas, reaccionarios, autoritarios, pero creo que parte del arraigo que logra es precisamente por no hacer una apelación, entre comillas, directa a una cosa que en otro tiempo podríamos decir definidamente como fascismo. Pero bueno, ahora en todo caso, después de la tanda, vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Una cosa que deberíamos profundizar, pero... el Trump en Estados Unidos, que tiene todos estos mismos componentes que vos has descrito para no repetirlos, pero está más en un tono nacionalista. Trump aparece como nacionalista, cuidando el mercado interno. En cambio, en el caso de Milei, en este sentido es exactamente lo contrario. Ahora, no es sorprendente, porque los dos papeles apuntan a lo mismo, al fortalecimiento del imperialismo norteamericano. Fortalecer la casa matriz, la central del imperio, Estados Unidos, y debilitar los países del sur global, en este caso de Argentina, de América Latina. De hecho, una última cosita, y si querés ya vamos a la tanda. Veamos que estas derechas, por ejemplo, las nuevas derechas o derechas alternativas, pongámosle el nombre que se quiera, de origen europeo, ellas sí apelan a, por ejemplo, la cuestión de, como ya no pueden apelar al racismo, porque obviamente eso, digamos, está ya formalmente por eso denostado. Puse Homo sapiens sapiens, somos todos los que andamos arriba de la tierra del mismo género, no jodan. Exacto. Más. Bueno, en Europa ellos entran en el discurso en la preservación cultural de los valores europeos,
¿no? Y a partir de ahí se oponen, digamos, al ingreso, como dicen ellos, el ingreso irrestricto de inmigrantes, la presencia de africanos y de árabes, ¿no? Musulmanes y eslavos que, digamos, alteran el espíritu europeo, pero, digamos, eso pasa en Europa. Pero veamos que ahí tenemos, como decías vos, más coincidencias. Para el caso nuestro, con un Trump en Estados Unidos, con un Bolsonaro, la experiencia que hemos visto en Brasil, y todos apelando a eso, el imaginario al que van, y de hecho Milei lo ha hecho explícito. Él ha dicho, en 20 años, en 25 años somos Estados Unidos, ¿no? Apelan a eso, a construir una imagen de ese tipo. No estamos hablando, por eso creo que para analizar el fenómeno tenemos que pensar en estas experiencias continentales antes que los casos europeos, donde, digamos, las problemáticas van por otro lado. Pero que de todas maneras, creo que en el fondo identifican, entre comillas, un mismo enemigo. Que básicamente viene a ser el pueblo, la sociedad y todo lo que implique algún nivel de solidaridad en cualquier nivel humano, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a la tanda y volvemos en la primera media hora. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alunni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Bueno, estamos de vuelta en el aire con AM Todos los Fuegos. No, perdón, estoy disperso. AM740 Radio Rebelde, programa Todos los Fuegos, y escuchamos a Javier Milei, que nos va a hablar acá de la situación política actual. Voy a hablar yo. Javier Milei lo vamos a dejar para otra ocasión. Uy, dije Javier Milei. No, somos Javieres. Tenemos ese pequeño totalmente detalle. Disperso. Bueno, no, me voy a concentrar un poco. No hay problema. Bueno, a ver, algunas cuestiones. Lo primero es ver que, bueno, algo estábamos mencionando, ¿no? Hace un ratito, en relación a bueno, lo que representa Javier Milei. Hemos hablado bastante ya en programas previos, tanto desde los resultados electorales como, bueno, situaciones que han tenido lugar. Bueno, y una de las cosas que teníamos como para charlar hoy, esta era un poco la idea, era
hablar un poco más a fondo sobre, bueno, qué es Javier Milei, qué representa y particularmente qué pasó entre el Javier Milei previo a las elecciones y el Javier Milei macrizado, vamos a ponerle, que de repente se nos presenta ahora. Porque haciendo un rastreo muy general, tenemos la aparición de un Javier Milei hace años, que se presentaba como un columnista económico, ¿no? Apareciendo en el programa de Fantino, siendo un sujeto disruptivo porque hacía cuestionamientos que a veces rozaba el absurdo, cuestión que hay que reconocerle que al día de hoy sigue sosteniendo, ¿no? Como por ejemplo esta idea de la destrucción o la desaparición del Banco Central, ¿no? La eliminación de toda forma de organización sindical, la liberalización absoluta de todo tipo de mercado, no importa qué tan, entre comillas, amoral pueda presentarse. Digamos, el tipo ya lo decía hace unos tiempos, era un sujeto disruptivo. Después, en algún momento, justo en los primeros momentos de la pandemia, empezó a plantearse como un tipo con proyección política, cuestión que, recordemos, él siempre había dicho que jamás, esta era una de sus promesas, de las tantas que obviamente pasó por encima, que jamás se iba a dedicar a la política en términos de presentarse a elecciones o armar cuestiones partidarias y demás. Bueno, obviamente eso ya desapareció, de repente se presentó, accedió al Congreso Nacional hace un par de años junto a Cecilia Villarruel. Bueno, fue una irrupción, fue algo novedoso, y ahora tenemos, desde hace unos meses largos, el Milei, que viene por la presidencia. De ser un sujeto gracioso, si se quiere, delirante, ¿no? Inconsistente, casi simpático por el modo de expresarse, ¿no? Porque es un tipo que explota, dice disparate, se contradice a sí mismo, estalla, después vuelve a bajar, digamos, tiene así episodios de claro desequilibrio mental, cuanto menos. Pero bueno, tenemos a un tipo que se presentó a las PASO y de repente terminó primero. Todo el mundo planteaba que iba... Ahí se ha cortado la comunicación con... Vamos a decirlo. Javier y aparentemente mucho... No, se había cortado un momentito. Sí. Perdón, decía, bueno, que la aparición de él no era mal visto por ciertos sectores políticos por el hecho de que era alguien que, digamos, podía erosionar más que nada a Juntos por el Cambio, en la perspectiva de ver que el peronismo, hasta aquel momento, era digamos, veía ese modo para desgastar por derecha a Juntos por el Cambio. La cuestión es que el sorpresón que tuvo lugar en las PASO, con el tipo sacándole casi 10 puntos, tanto a Juntos por el Cambio como, y que más que eso, unos 14, 15, si mal no recuerdo, a la candidatura de Massa, de repente empezó a tener que ser tomado en serio. Ya hablamos bastante sobre el tema de esta situación paradójica y que no tiene, digamos, si se quiere, experiencias previas en relación a que el tipo no controla ninguna provincia, no ganó ninguna gobernación, no tiene siquiera un municipio que tenga a alguien de los suyos, de manera que uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser para garantizar gobernabilidad? Normalmente la gobernabilidad se sostiene con la presencia de gobernadores, de intendentes, ¿no? O cuanto menos el control de ciertas regiones del país. Formalmente no tiene ninguna. Bien, bueno. La candidatura presidencial básicamente se sostiene en él. Digamos, su partido es él. Sin embargo, algo que se vio después de hace 2 domingos, cuando se dio la elección general, donde ellos quedaron abajo por un par de puntos nada más. Creo que 3 puntos fue la diferencia entre, claro. 7 puntos. Ahí está, bueno. Bueno, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Por un lado, primero Massa logró ese triunfo, digamos, general, que igual obviamente lo llevó a la situación de balotaje en la que estamos hoy. Se supone que hasta unas 48 horas antes el propio Milei estaba hablando de que iban a ganar en primera vuelta. Bueno, evidentemente esas proyecciones no fueron como tal. Sin embargo, en el mismo momento del reconocimiento de los resultados, lo hemos visto todos, lo hemos charlado aquí,
casi en paralelo, mientras Patricia Bullrich reconocía que quedaban fuera del balotaje y hacía una apelación a salir a apoyar, porque digamos el proyecto aquí ahora es ir contra el kirchnerismo, básicamente, ¿no? Así se ha presentado esto, que esto es una cruzada contra el kirchnerismo, y el propio Javier Milei, después esto que hemos hablado, ¿no? Este acuerdo que ha tenido en la sombra junto a Mauricio Macri, evidentemente ha estado dispuesto a dar de baja todos sus anuncios, todas sus promesas de campaña, ¿no? Y demás, con tal de plantear que el enemigo es básicamente todo lo que significa Unión por la Patria, por alguna razón, ¿no? Evidentemente, porque, digamos, ha hecho una suerte de síntesis entre parte de lo que era su discurso, como la libertad avanza, y lo que son grandes postulados de lo que proponía Patricia Bullrich, ¿no? De repente empezó a hablar de el tema de las coimas, ¿no? Del tema de la seguridad y otros elementos que, digamos, no estaban, digamos, elementos que formalmente no estaban en un principio en lo que era el discurso de la libertad avanza. Bueno, evidentemente acá hay negocios de fondo, acuerdos políticos y relaciones de poder que han hecho algo realmente extraño. Hoy, por ejemplo, de los 13 diputados que ya lograron en la elección de hace 2 domingos de la provincia de Buenos Aires, 9 se acaban de bajar del espacio de la libertad avanza a partir de este acuerdo cupular que tuvieron Macri, Bullrich y el propio Javier Milei y su hermana, ¿no? Que es la que, digamos, da el visto bueno a todo. Algo se vio durante la semana en donde varios legisladores provinciales, ¿no? Diputados, se han ido bajando, de manera que es algo que no existe, porque normalmente cuando alguien va directo a una presidencia o a disputar algo por el estilo, lo que hace es la acumulación de poder a partir de gobernaciones, municipios, legisladores a nivel nacional, a nivel local, senadores y demás. Y acá lo que estamos viendo es que posiblemente si llegase a ser que gana Milei, el tipo está perdiendo gente que ganó con su fuerza, o sea, se le desmembra su propio espacio. Esto no se vio nunca, al contrario, lo que normalmente suele suceder es al revés, ¿no? Que quien está, digamos, posicionándose para llegar al poder, lo que va teniendo es sumatorias de espacios que por ahí estaban en la duda o que eran cercanos y afines, y como que se terminan convenciendo y dicen, bueno, nos sumamos a la fuerza, que suelen ser acuerdos partidarios, acuerdos de distintas fuerzas políticas, y acá con Milei está pasando al revés. Es algo muy extraño, porque, digamos, si llegase a darse que Milei gane finalmente, y ahora vamos a hablar un poquito sobre ese tema que es referido a los sondeos que viene habiendo estos últimos días, vamos a tener esa particularidad de que no sabemos cómo va a ser para tratar de meter alguna ley, a menos que, como ya de alguna manera lo estuvieron diciendo, van a apelar a decretos de necesidad y urgencia y demás, pero uno no puede gobernar eternamente de esa manera, puede meter algunas leyes iniciales, pero, digamos, en algún momento va a tener que bajar eso a la instancia parlamentaria, y vamos a ver cómo se hace ahí, porque van a tener que negociar. Justo precisamente el sector que dice que no está dispuesto a negociar, porque si hay algo que ellos vienen diciendo siempre es que sostienen sus valores, ¿no? Liberales, antipolítica, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, de manera que uno se queda pensando, bueno, ¿cómo va a ser que va a suceder todo esto? En el medio ya hemos visto que tuvieron lugar algunas apariciones fugaces del propio Milei en distintos medios, donde se lo ha visto claramente en situaciones casi paranoides, delirantes, donde el tipo se pierde en el momento de lo que está hablando, escuchando voces. Ya esto hemos hablado la semana pasada. Así que, bueno, uno se queda pensando realmente... ¿Esas voces existían o no existían? Los videos que hay, que se han visto de lo que estaba sucediendo en los estudios, aparentemente había muy poca gente, no más de 5 personas, y claramente era todo personal técnico, digamos, no es que había una multitud, ¿no? Ahí detrás y que estaba murmurando, y uno dice, bueno, viste, los murmullos me ponen nervioso. Sí, el pelado que no me acuerdo el nombre, Trebuch, miraba con una cara de asombro y incredulidad de lo que estaba pasando. Sí, bastante extraño, bastante confuso, y fíjense que precisamente algo que pasó a partir de ese episodio es que se ha visto a Javier Milei poco y nada
Y lo que sí ha estado pasando es la circulación en medios de algunos de sus segundos, terceras líneas, ¿no? Se ha visto a este hombre de Franco hablando, es una suerte de vocero, hablando de que se sostiene la idea de la disolución del Banco Central, que no va a haber, que no se va a transar, digamos, en la idea de la dolarización, la disolución de la moneda del peso, etcétera. También se ha escuchado ahí a esta señora Diana Mondino, que ha salido en un momento en que uno normalmente esperaría que no salgan a hacer ninguna declaración demasiado estridente para no impactar en las filas propias, ha reiterado la necesidad y el proyecto de el mercado de venta de órganos, ¿no? Ha salido a hablar de este tipo de cuestiones descaradamente, sin ningún tapujo, digamos. Eso genera, uno se pone a pensar que cierto sector, que normalmente me estoy refiriendo al sector del votante de Patricia Bullrich probablemente, y algún que otro sector también más conservador, que podría ser el votante directo en estas situaciones a ganar, escuchar estas cosas, y yo no sé si lo suma, ¿viste? Porque para mí eso genera ruido. Es poco claro. Yo hubiese salido, si me preguntan a mí, hubiese hecho otro tipo de campaña en otro tipo de clave. Pero bueno, estamos hablando de Javier Milei, estamos hablando de lo que son sus voceros y demás. Y lo que, bueno, y para mencionar, como para ir cerrando un poco en general esto, ahí ha llegado a nuestras manos algo que está circulando, que es un poco el supuesto plan de gobierno que están proponiendo formalmente La Libertad Avanza, donde se hacen 7 ejes de lo que se supone que será la gestión. Ellos parten, es interesante ver esto, ¿no? Ellos parten de la cuestión de pensar que el problema de la Argentina es su Estado, dentro del cual particularmente hay un rol a eliminar en relación a lo que él considera, lo que ya conocemos, ¿no?, en el discurso de Milei, que es la casta política. Pero plantea que el Estado es un Estado ineficiente, parasitario, elefantiásico, usan estas palabras, y que tiene tamaña cantidad de regulaciones y demás, que es imposible, digamos, que el capitalismo se desarrolle, entre comillas, de modo natural. De manera que ellos apuntan a que la función del Estado tiene que ser estrictamente una instancia, si se quiere, coercitiva, esto es lo que tiene que ver con el rol represivo, si se quiere, para garantizar el correcto funcionamiento del capitalismo, y todo lo que hay que hacer es básicamente dar de baja todo tipo de leyes de amparo, de control, de regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que reducir a la mínima expresión el Estado. Tengamos presente que estos tipos en el fondo son neoliberales, pero digamos, creo que ni en Estados Unidos han podido hacer algo como esto que están poniendo acá como posibilidad. Acá tengo el listado de los posibles ministerios que ellos consideran que va a ser lo único que va a existir. Ellos refieren a la existencia de un Ministerio de Economía, de Justicia, del Interior, de Defensa, de Seguridad y de Relaciones Exteriores. Véase que son todos estrictamente formalmente hablando, estructura coercitiva, ¿no? O sea, totalmente. Represión. Y después hay otros 2 ministerios, entre comillas, lo que abarcaría lo social, que son, por un lado, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Infraestructura. El Ministerio de Infraestructura, simplificando, es básicamente un ministerio que se va a dedicar a ver, porque esto es algo que ellos han hecho gala de decir, que el Estado deje de intervenir, por ejemplo, para cuestiones como los problemas de vivienda, los problemas de salud, los problemas que tienen que ver con la educación, los problemas de asistencia social. Todo esto ellos lo plantean como que lo que hay que hacer es que este Ministerio de la Infraestructura, básicamente, lo que va a hacer es, como quien dice, organizar y estructurar para que se mercantilice. O sea, si hay que hacer una cloaca en algún lugar, bueno, tiene que ser una preocupación de los vecinos, el Estado no va a intervenir nada más, y lo único que hace el Estado es ver que alguna empresa se haga cargo. Ellos suponen que va a haber como una suerte de libre competencia entre empresas que se van a querer hacerse de esa estructura productiva, y que eso probablemente se resulte más barato y más eficiente. A ver, no perdamos de vista siempre, estoy simplificando, ¿no?, porque pensemos que esto después se traduce también en todo lo que tiene que ver con sistema de salud, bueno, todo lo que tiene que ver con investigación en términos
precisamente, ¿no? De salud, química, etcétera, etcétera, todo eso va a desaparecer porque él lo considera como inútil, se considera que esto es algo que lo tiene que desarrollar estrictamente el ámbito privado. Y entonces lo que dicen es, bueno, esto va a quedar librado a la capacidad de los vecinos y las vecinas para poder requerir y que las empresas vean de querer hacer esos negocios. La pregunta es que... Además de la cuestión meramente económica, que es muy importante, porque si no tenés plata no podés hacer las obras, el Estado, mal o bien, es una institución que regula y llega a un acuerdo del conjunto de la población. Yo te digo, he vivido en un barrio, bueno, ¿el agua para dónde va a desaguar? ¿Para allá o para el otro lado? ¿Para el lado de mi casa o para la casa del vecino? ¿De la vereda de enfrente o de esta vereda? Es decir, que en la obra pública, el agua corriente, ¿por dónde va a venir? ¿Quién está primero? Bueno, en la obra pública hay una cantidad de cosas que hay que acordar para que la cosa funcione, y ese es el papel de no el Estado como órgano coercitivo, que de eso mi ley no debilita nada, al contrario, fortalece. No, una mínima mención. Sí, lo que debilita tanto lo que es seguridad como lo que es defensa, ejército, etcétera, todo eso va a estar en una especie de super cartera que va a controlar Villarroel. Digamos, eso ya merece otro análisis además. Debilita y anarquiza todo lo que es la parte administrativa. Y ahí aparece el rol del capital financiero internacional. No queremos CONICET, Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, porque ya Estados Unidos, la metrópoli, tiene ¿para qué vamos a gastar en eso acá para hacer ciencia de segunda? Cosa que es falso, porque hay ciencia aplicada a los problemas del país que requieren un alto nivel de conocimiento, de teoría científica. Es decir, que quieren hacer desaparecer la parte administrativa que beneficia a la población. Sí. Aparte, no perdamos de vista algo. ¿Para qué existe el Estado? Dejando más allá de toda de posición en política en un sentido muy general, la existencia del Estado precisamente es para garantizar las condiciones de vida de la población. Para eso existe en un sentido muy abstracto el Estado, de manera que es obligación del Estado cubrir las necesidades, las demandas, más allá que esto después no suceda, ¿no? Pero digamos, o que sea parte de acuerdos políticos y lo que uno quiera pensar, pero digamos, eso debería ser la premisa, porque para el caso todos pagamos impuestos, más allá de cuánto pague y lo que sea cada uno, pero digamos, se supone que el Estado es una suerte de la sociedad humana en acuerdo, la sociedad humana de un determinado país, ¿no? Se organiza para poder cubrir las necesidades de todos y de todas. Ahora acá esto desaparecería. La función del Estado estrictamente nada más garantizar, entre comillas, la propiedad privada, y no mucho más que eso. Después cualquier otro desbande, demanda, ¿no? Podemos imaginarnos cualquier tipo de protesta que pueda suceder. Tengamos presente que ya han manifestado este muchacho Francos que van a darle a la industria local, en especial a lo que son las pymes. Sabemos que una cosa es hablar de la UIA, donde están representados los grandes de la industria, que obviamente en general eso no quedan afectados nunca por lo económico, pero digamos, todo lo que son las pymes, ya le dijeron, miren, les vamos a dar 2 años de gracia. 2 años de gracia para que ustedes vean de hacer las reformas que necesiten, las inversiones que necesiten, y acto seguido se va a abrir a la libre importación, y si el que no hizo los cambios necesarios para poder competir con los productos extranjeros, léanse productos ultra baratos que pueden venir del sudeste asiático, de China, de donde sea, se fundirá. Acá lo hemos visto varias veces, que todos los países desarrollados del mundo lo hicieron en base al proteccionismo. Y el que estaba arriba propagandizaba el liberalismo para el que estaba abajo, para que no se pueda desarrollar. Pero los que se querían desarrollar, todos pusieron leyes proteccionistas. Inglaterra, Estados Unidos, bueno, todos los países desarrollados. Seguro, seguro. Mira, leo acá brevemente. Cuando habla de las reformas económicas de este plan, te dicen: el único modelo que funciona para que un país crezca es el modelo de la libertad.
Estado limitado, comercio libre y respeto irrestricto a la propiedad privada. Veamos, ¿no? Como ahí está planteando 3 grandes ejes. En ese sentido, promoveremos una serie de reformas secuenciales que tienen por objetivo devolverle la libertad a los argentinos para que puedan comerciar y crecer sin tener que pedirle permiso a los políticos. Volvemos de vuelta, ¿no? Se ve el eje del problema, entre comillas, estrictamente en la clase política. Y vuelvo a decir, ¿no? Hay una crítica que hay que hacer y que merece ser hecha, porque, digamos, la clase política argentina, particularmente de la dictadura para acá, se ha caracterizado por ser, ¿no?, precisamente lo más afable Milei, con las necesidades del pueblo. Estamos eso en el editorial. Algunos elementos dijimos, bueno, la educación anda para atrás, la salud, etcétera, etcétera, pero Milei quiere eliminarla, no mejorarla. Ahí va. El tema, una cosa es el diagnóstico. No quiere mejorar la política, no quiere hacerla más honesta, quiere pactar con Macri, con el peor de todo, con el campeón mundial de ladrón, el más ladrón de la historia de la humanidad, 45.500 millones de dólares de un plumazo. Y todavía no sabemos formalmente qué pasó. No sé si viste que hoy a la mañana, ayer a la noche en realidad, Massa hizo el anuncio, pero hoy se hizo el anuncio formal, que supuestamente el FMI, que se hace obviamente el que no sabe qué pasó, va a iniciar una investigación para ver qué sucedió con el dinero que se le entregó a la Argentina, porque qué barbaridad que es todo esto. Porque sin embargo, quieren cobrar. Y entonces quieren limpiarse un poco el nombre también, porque, digamos, es tan impresentable lo que sucedió. Pero quieren cobrar. Ellos mismos quedan expuestos. Por eso, porque Macri no les va a pagar, porque Macri y BlackRock no le van a pagar porque son los que se quedaron con la plata. Sí, bueno. Y de hecho no nos olvidemos que cuando se le preguntó a Patricia Bullrich, representante oficial de Juntos por el Cambio, cuál era, y cerramos aquí, cuál era la propuesta económica. La propuesta económica era arrancar haciendo un pacto con el FMI, volver a pedir dinero y de ahí en más vamos viendo. Bueno, ese era el gran proyecto, detrás del cual es que estaba Melconiano. O sea, ya sabemos, o sea, en realidad no saben qué hacer. Lo único que hacen es endeudar y tratar de ver cómo ir pasando los parches y después vamos viendo, un clásico. Bueno, nos vamos a la tanda de las 19 horas para después de la tanda entrevistar a la presa política, a la compañera militante Laura Villalba. Adelante. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiseira. Con ustedes, África. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en
Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alunni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas, hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Bueno, hemos logrado la comunicación con Carmen Villalba en la cárcel del Paraguay, que la demora de estos 2 o 3 minutos se debió justamente a situaciones que se viven en la cárcel. ¿Nos estás escuchando, Carmen Villalba?
Sí, buenas tardes, buenas noches, atentamente le escucho. Bueno, en principio queríamos hacerte dos consultas. Por un lado, como ya te hemos entrevistado hace más de un año, pero como la audiencia se renueva, en primer lugar queremos que nos hagas una reseña breve de tus alrededor de 20 años de cárcel. Y la segunda es que, como en agosto el 15 de agosto ha habido cambio de gobierno, de presidente, aunque se mantiene el mismo partido, si esta nueva situación con la presidencia de Santiago Peña, ¿hay alguna modificación en la situación en que te encontrás vos, Carmen Villalba? En principio, me interesaría iniciar más bien con la desaparición forzada de Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, mi hija, una niña de 14 años que creo que ya es de público conocimiento, al menos dentro de la militancia latinoamericana y de nuestro pueblo, sobre la desaparición forzada de Lichita, el fusilamiento de Lilian Mariana y María Carmen. Si te parece, sí, quisiera por favor. iniciar por allí. Sí, Carmen, por favor, sí. Empecemos por ahí. Es de público conocimiento la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada, el asesinato de la niñez Villalba. Y para entender un poco a qué se debe esa persecución, a qué se debe ese ensañamiento brutal en contra de niños y niñas, quiero remontarme a la determinación de lucha que hemos asumido varios hermanos de la familia. Hemos asumido la lucha revolucionaria marxista-leninista ya en la década del 90, aunque no somos tan viejos y viejas, pero desde nuestra adolescencia y nuestra juventud nos comprometimos con la lucha. Y creo que es sabido, cuando los pueblos asumen una forma de lucha no convencional que no se contextualiza en el esquema de democracia burguesa, esa que tanto nos pintan y nos engañan con el tema de la democracia, entonces la persecución del ensañamiento es atroz en contra de los luchadores revolucionarios. En nuestro caso no se limita a los luchadores y luchadoras, sino que esa venganza, ese ensañamiento, ese odio de la clase dominante paraguaya, también es transferido a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas, niñas y niños muy chiquitos que tuvieron que salir precisamente por esa persecución y hostigamiento hacia mi familia y hacia los niños. Hizo que en el 2010, en pleno progresismo paraguayo, mi familia tuvo que refugiarse en Argentina, donde, por cierto, lleva más de 12 años. Y esa situación un poco lo que nos, o al menos a mí me impulsó a elevar mi voz desde el contexto que me atraviesa, que es la prisión, la desaparición forzada de Lichita, mi hija. Una niña que cuando desapareció de manos de las Fuerzas de Tarea Conjunta tenía 14 años. Lichita, cuando tenía 4 añitos, tuvo que huir prácticamente de Paraguay, precisamente por preservar su vida y por llevar una vida de criatura, de niña normal. Es importante, me parece, recalcar estos aspectos porque es muy común que a los luchadores revolucionarios, por ejemplo, cuando atentan en contra de nuestros hijos, quieren cargar la responsabilidad sobre nosotros, de ese ensañamiento y de esa brutalidad del cual es víctima nuestros hijos. Sí. Sin embargo, es importante destacar esto, que mi familia ya tuvo que salir hace muchísimo tiempo, más de una década tuvo que salir de Paraguay, y no salió porque quisieron, sino que se vieron obligados, porque los niños no podían continuar su vida escolar y su vida normal
por la persecución de fiscales, policías que hacían allanamientos nocturnos, ilegales, legales, la persecución mediática de los medios hegemónicos manejados desde el Estado mismo. Entonces, toda esa situación y luego el hostigamiento que sufrieron nuestros niños hizo a que mi familia, mis 3 hermanas en ese momento, más mi madre y mis hijas, mis hijos, mis sobrinos tuvieron que salir de Paraguay, pese a que nunca salieron del país. En el 2010 se instalan momentáneamente en ese proceso, en ese proceso de migración forzada, se instalan en Clorinda, porque los paraguayos de repente nos caracterizamos en no querer abandonar nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra familia, nuestra idiosincrasia. Por más que Argentina creo que tiene más de 1 millón de migrantes. Sí. En el 2010, precisamente cuando mis hermanas y mi madre pensaban que al no estar en territorio paraguayo, de alguna forma tendrían algo de seguridad, digamos, en que no se atentaría en contra de los niños, en que podrían rehacer su vida. En el 30 de mayo del 2010, mi hijo Néstor, cuando eso tenía 12 añitos, es abordado aparentemente aparentemente digo porque nunca se nos dio la posibilidad de investigar. Mi hijo es asesinado. Aparentemente le rocían con material tóxico, que mi hijo llega a la casa porque se iba a pie, ya en muy mal estado, que luego se mete en el baño, de donde prácticamente ya le sacan muerto, cuando eso él tenía 12 años. Ahí empieza, o ahí recrudece la situación de nuestros niños. Entonces ahí deciden otra vez mudarse a donde se asentaron, que fue en Puerto Rico, Misiones, Argentina, donde estuvieron viviendo 11 años. Y en el 2020, cuando mi hija y mi sobrina regresan a Paraguay en condiciones de semiclandestinidad, con la pretensión de reencontrarse con su familia, aparece lo que sucedió con la toma o con el secuestro de Lilian Mariana y María Carmen, niñas de 11 y 12 años, torturadas y fusiladas, y en ese contexto la desaparición forzada de Lichita. Lilian y María Carmen son sobrinas tuyas, ¿no es cierto, Carmen? Son sobrinas mías y son argentinas. Ellas estaban instaladas en Misiones, escolarizadas en Misiones, argentinas de familia paraguaya, o vivían en un seno de paraguaya, porque mis hermanas son paraguayas. Claro. ¿Y Lichita, tu hija? Ellas nacieron. Lichita sí nació en Paraguay. Lichita nació en prisión en el 2006. Lichita es melliza. Su melliza Tamarán ahí hoy en día está con refugio político en Argentina. Rememoro nomás esta historia para graficar un poco la situación que para nosotros es lo más doloroso, la situación que soporta y soportó nuestros niños. Creo que a cualquier persona, y sobre todo a los luchadores sensibles, digamos, ante la situación de nuestro pueblo, de la miseria de nuestro pueblo, también nuestros hijos. Queremos tanto a nuestros hijos así como queremos a nuestro pueblo. Sí. Y creo que esta situación un poco, yo considero que es un atentado en contra de los luchadores, en contra de los pueblos.
que creo que hay que tomar de esa manera. No es un atentado, no es una desaparición forzada, no es un asesinato de niñas y niños. Por más que se centra en nuestra familia, nosotros somos parte de un pueblo en lucha. Un pueblo inserto no solamente en Paraguay, sino que América Latina lucha, los pueblos luchan, los pueblos no se resignan a la situación de opresión y de miseria. Yo creo que la lucha de los pueblos, la lucha humana por su emancipación es una cuestión inherente al ser humano. Y de repente situaciones como el asumir de luchas nos hace o nos lleva, digamos, a pagar el alto precio donde nuestros niños también son asesinados, son desaparecidos. La crueldad de la clase, perdona que te interrumpa, pero para darte aire para pensar, la crueldad de la clase dominante es ilimitada, porque si hay algo sensible en los militantes, que somos seres humanos, son niñas, niños, hijos, hijas, sobrinas, y ahí ellos saben, entonces recargan su odio y su violencia en los más débiles de la familia y del grupo de los militantes revolucionarios. Yo creo que esto no es algo solamente nuestro, o sea, que no nos pasa solamente a nosotros en Paraguay o nosotros como Villalba o como luchadores revolucionarios, sino que es algo que continuamente se reproduce, o las clases dominantes reproducen en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos un poco esa situación de Palestina, donde miles de niños son asesinados de manera impune a la vista de todo el mundo. Volviendo un poco a la situación de Lichita, quería hablar un poco también de ella, en el sentido de que ese momento asumí el compromiso de impulsar la campaña que se llama ¿Dónde está Lichita? Con la idea, con el objetivo, con la pretensión de luchar por su aparición con vida, pese a que no tenemos ninguna receptividad, digamos, en ningún órgano estatal paraguayo. Nos fuimos ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas hace un año que se paralizó lo que se denomina la activación de una acción urgente que hizo el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas ante el Estado paraguayo, donde le da, dentro de esa diplomacia que tienen los estados, esa recomendación sobre la obligación que tiene el Estado paraguayo en la protección de los niños y en la búsqueda de desaparición forzada. Nosotros llevamos un año sin que el Estado responda a ninguna de las recomendaciones escritas, o sea, ni siquiera escritas, porque en términos prácticos en ningún momento implementa las recomendaciones de Naciones Unidas. Y nosotros también llevamos adelante una campaña que se llama 1 millón de firmas por Lichita, que básicamente lo que pretende es presentar este 30 de noviembre, que se cumplen 3 años de la desaparición forzada de Lichita, presentar esas 1 millón de firmas y volver a presentar una denuncia por desaparición forzada, que sería la tercera, ante la Fiscalía General del Estado, y exigiéndole que abra una causa penal por desaparición forzada, porque el Estado paraguayo ni siquiera abrió una causa por desaparición forzada. Más bien lo que hizo el Estado fue abrir causas por trata, acusándole a mis hermanas, a Laura, que está en prisión, y a Miriam, que está con refugio político en Argentina. O sea que el Estado asesina, tortura y ejecuta a Lilian, Mariana y María Carmen, desaparece a Lichita. Sin embargo, esa responsabilidad que tiene, pero impunemente se encubren entre instituciones estatales, esa responsabilidad
tira, digamos, sobre mis hermanas. Sí. Entonces lo que venimos nosotros dentro de esa lucha legal, digamos, porque la reivindicación estar en contra de la desaparición forzada y en contra de la detención ilegal son reivindicaciones liberales, burguesas, que el Estado paraguayo dice que está en contra de eso. Sin embargo, el Estado paraguayo está en este momento cometiendo esos crímenes que, dicho sea de paso, Paraguay está tan habituado, o la burguesía paraguaya y el Partido Colorado está tan habituado a ese sistema, a esos métodos criminales. Es decir, que el cambio de presidente no ha modificado la situación. En absoluto, porque son del mismo esquema. El Partido Colorado, por más que entre comillas se disputan entre ellos, entre peleas interburguesas, pero las mismas prácticas, se disputa en todo caso quién reprime más. No se avisora ningún tipo de cambios. De hecho, los cambios no se dan desde arriba, tendrían que darse desde abajo. Y la lucha del pueblo es lo que en algún momento seguramente cambiaría. Es la esperanza que uno tiene en la lucha, en la posibilidad de que alguna vez todo el sacrificio, todo el esfuerzo que uno puso, en algún momento esto pueda revertirse en cambios sustanciales que de verdad beneficien a nuestro pueblo. Bien. En esa tarea un poco estamos embarcados, compañero. Bueno, nosotros acá estamos a disposición tuya, de tu familia, para seguir difundiendo y sumarnos a la campaña por dónde está Lichita, por el 1.000.000 de firmas. Así que en los próximos programas buscaremos la forma de estar presente, un comunicado, una palabra tuya o de los organismos que están llevando adelante la campaña, para seguir presente en el aire y en los escuchas de Todos los Fuegos y de Radio Rebelde. Sería muy importante, precisamente este 30 de noviembre estamos organizando la 6ª delegación, le llamamos delegación humanitaria ¿Dónde está Lichita? Una delegación que vendría desde Argentina con un micro de 58 compañeros, compañeras que conformarían la delegación para este 30 de noviembre. Bueno, ustedes, Carmen, tenemos el contacto, tenemos el teléfono, nos indicás las cosas que tenemos que hacer para sumarnos a la campaña. Si necesitan difusión, si es necesario completar el contingente de 58, ver si podemos sumar alguna compañía. Hola. Sí, ¿me estás escuchando? Hola. Carmen. Hola, ¿me escucha? Sí, acá yo te escucho, pero parece que no nos estás escuchando. Acá, el nuestro. Estamos con problema en internet y hemos perdido la comunicación con Carmen Villalba, que ha dado lo fundamental de su testimonio, ha informado sobre la campaña a la cual nos sumamos. Esperamos restablecer la comunicación. No hay forma, ¿no? Bueno. Ya estamos aquí. No nos queda nada para hablar con Horacio Robelli, ¿no es cierto? A ver, parece que ahí está logrando recomunicarse Dayana. Carmen, ¿nos restablecimos la comunicación? Ahí volvimos. Sí, bueno. Entonces, para completar la información de la campaña que va a tener como punto central el próximo 30 de noviembre. El próximo 30 de noviembre en Asunción. En Asunción. La idea es, entre las actividades, presentar ante la Fiscalía General las 1.000.000 de firmas acompañando a la denuncia y exigiendo que se abra
un expediente por desaparición forzada, se investigue a los responsables políticos y materiales de la desaparición forzada de Lichita. Sé que de repente, siendo un poco realista o fijándonos en los hechos, los pueblos no encuentran justicia en su clase dominante, quienes dominan el Paraguay hoy. Pero no tenemos otra manera de luchar hoy en día y creemos que al menos haciendo estas campañas, reclamando, exigiendo, visibilizando la desaparición forzada de Lichita, serviría para visibilizar la desaparición forzada de Lichita, para que en algún momento dado podamos tener eco en alguna parte. Porque los medios hegemónicos en Paraguay silencian la desaparición forzada de Lichita. El Estado silencia la desaparición forzada de Lichita. Entonces lo que hacemos es, desde la militancia latinoamericana, a través de la campaña ¿Dónde está Lichita?, eran niñas, hablar sobre la desaparición forzada de Lichita, hablar sobre su silenciamiento, tratar de que no quede en la impunidad, no quede en el silencio y en el olvido. Así que es muy interesante la intervención, digamos, de los medios alternativos de nuestra América y muy agradecida por ello. No, al contrario, Carmen, es lo poquito que podemos hacer de una tarea inmensa, que siempre nuestras fuerzas son menores a las que quisiéramos tener, y poder colaborar mucho más con las compañeras, con los compañeros, con la lucha de nuestro pueblo. Estamos en contacto, Carmen Villalba, y a disposición de la campaña. Muchísimas gracias, abrazo grande. Otro para vos. Hasta luego. Chao, un fuerte abrazo. Bueno, pasaban las palabras de Carmen Villalba, una situación muy dolorosa. Realmente es muy difícil para mí manejar esta situación, porque es tremendo. Me da más o menos la misma sensación cuando hace muchos años fui a visitar por primera vez a compañeras que estaban presas en Ezeiza, y cuando me fui pensé, yo me voy, ellas se quedan. Bueno, teníamos prevista la comunicación con Horacio Robelli, pero se nos fue el tiempo. Vamos a tener que pedir disculpas. Nos vamos a la tandita y después volvemos con A Dos Orillas. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social,
Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. En la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado del desaliento, en el puño cerrado rajando el viento, en el agua salobre y sangre del mar, en la dulce frescura del manantial. En la última media hora del programa con A Dos Orillas y Silvia Visconti. Silvia, hoy estoy súper... mirá, ni me sale la palabra. Estoy desorientado, desorganizado, disperso. Esa es la palabra, disperso. Pero Silvia Visconti, me salió tu nombre, apellido y A Dos Orillas. Así que todo tuyo a la media hora final de A Dos Orillas y de Todos los Fuegos. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los oyentes de Todos los Fuegos. Y bueno, Daniel, hoy voy a retomar un tema que hace unas semanas tratamos, cuando hablamos ¿te acordás de Tucumán Arde y del siluetazo, como esas dos manifestaciones emblemáticas de Argentina? Te cuento, una compañera que se dedica a la plástica, sí, le mandé tus programas y se enganchó. Le mandé los 10, 12 programas que hemos hecho, se los mandé todos. Lo está escuchando de a uno, así que en cualquier momento vamos a ver qué podemos hacer con ella. Bárbaro, bárbaro. Bueno, me parece genial. Lo mismo que yo me quedé muy contenta cuando me mandaste también un link que había enviado un oyente a raíz del tema de Tucumán Arde. Bueno, y un poco, yo partiendo de estas experiencias que constituyeron un poco hitos del arte contemporáneo argentina, quería, de alguna manera, porque me parecía importante, completar un poco este panorama del arte político y de acción, haciendo referencia al predecesor, que es el arte de vanguardia, de donde surgieron básicamente los lenguajes que generaron una verdadera disrupción en el modo en que el arte era concebido. Bueno, las vanguardias tuvieron como uno de sus centros de acción al instituto famoso, al Instituto Di Tella, donde... Oh, te metés en camisa de 11 varas. Sí, exactamente. Pero bueno, en esa camisa de 11 varas se metieron los artistas en ese momento también. Y porque, bueno, allí se gestaba en esos años el arte experimental, digamos. Recordemos que ese Instituto Di Tella fue fundado en 1958 y funcionó como un espacio aglutinador de diferentes experiencias, como el teatro independiente, en donde, bueno, empezaron a hacer sus obras jóvenes dramaturgos, el arte plástico, los happening, la música electroacústica, entre otras. Y fue también un centro de investigación cultural que conoció su periodo de mayor auge entre 1965 y 1970, cuando fue considerado de alguna manera como el templo de las vanguardias artísticas. Si bien el cierre definitivo del Di Tella fue en el 70, fue en 1968 cuando los artistas comenzaron a romper con este instituto y con lo que llamaron la institucionalidad del arte, en parte molestos con ciertas censuras que se fueron dando en esos días. Fueron entonces abandonando las instituciones y ocupando el espacio público, las calles o las plazas, y finalmente la CGT de los argentinos con la muestra Tucumán Arde a la que ya nos referimos. Pero bueno, en esos años la influencia que Latinoamérica, Argentina, pero toda Latinoamérica,
recibía desde los centros de arte contemporáneos que estaban centrados en Nueva York, porque recordemos que el centro del arte pasó de Francia a Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ellos habían producido la ruptura de la frontera de los géneros tradicionales de las artes plásticas, la pintura, la escultura, la talla en madera, la cerámica, es decir, ahora esos ejes se rompían, dando lugar a producciones interdisciplinarias como el arte conceptual o los happenings o las performances, entre otros. Pero la influencia de las vanguardias internacionales no significó una copia en la Argentina. La influencia de esas vanguardias internacionales en realidad se dio en una América Latina que estaba politizada y donde los artistas apostaron a que el arte fuera una herramienta para generar un cambio en la sociedad y transformar el mundo. Es decir, que utilizaron la dematerialización del arte, materiales más baratos que redujeran costos, el salir a la calle, es decir, herramientas, pero le dieron un cariz latinoamericano en ese contexto de lucha. En ese momento, cuando aparecen las vanguardias de la década del 60, el circuito de arte actualizado, digamos, incluía al Museo de Arte Moderno, las bienales, una serie de galerías, algunos centros culturales, algunas librerías, sede de varias facultades, entre ellas la de Filosofía y Letras, y el propio Instituto Torcuato Di Tella, además de la sede de los centros de arte y algunos cafés que eran conocidos como los cafés de la Bohemia. Esta zona, concentrada en pocas manzanas, fue llamada en la época por la prensa la Manzana Loca. El Di Tella, uno de los centros insignia de las vanguardias, recibía entonces subvenciones extranjeras. Y esto influía económicamente y obviamente también en sus proyectos, que se centralizaron en actividades de promoción del arte contemporáneo, algunas investigaciones en ciencias sociales y haciendo exposiciones, espectáculos, conciertos. Así permitió la experimentación, dio becas, premios, organizó exposiciones con artistas internacionales y nacionales, y eso facilitó en cierta medida que los conceptos del arte vanguardista entraran en el circuito. Pero en ese mismo momento, en Rosario, por ejemplo, se hallaba otro foco vanguardista que fue un escenario histórico de sucesivas rupturas estéticas. Estos cambios fueron inspirados ya en los años 30 por Berni y la Mutualidad, en los 50 por el Grupo Litoral y en los 60 por el llamado Grupo de Artistas de Vanguardia. Recordemos que en Tucumán Arde van a participar estos artistas de vanguardia junto con los artistas de vanguardia de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esos años 60, ya lo hemos dicho muchas veces, estuvieron marcados por la Revolución Cubana, el Mayo Francés, la Guerra de Vietnam, y le dieron un contexto diferente a las vanguardias y a los caminos y a los cambios que se iban a operar. En 1965, en el marco de la convocatoria al Premio Nacional e Internacional que organizaba el Instituto Di Tella, el artista León Ferrari se presentó con una obra a la que llamó Civilización Occidental y Cristiana. Quisiera recordar que hace muy poquito hubo una maravillosa exposición en Buenos Aires con una retrospectiva de León Ferrari, que lamentablemente por motivos de salud no pude ir a visitar, pero me hubiese encantado porque realmente su obra es magnífica. Bueno, esta obra a la que nos referimos, Civilización Occidental y Cristiana, se refería a la Guerra de Vietnam y consistía en un montaje de un avión de Estados Unidos usado para bombardear Vietnam, que oficiaba como una especie de cruz sobre la que se montaba la figura de Cristo, un Cristo de utilería, crucificada en ese avión. La obra se completaba con 3 cajas, una de las cuales representaba una escuela vietnamita bombardeada, otra
tenía un crucifijo con un esqueleto en lugar de Cristo. Y la tercera tenía recortes de diarios y fotografías de la guerra de Vietnam. Aunque la obra llegó a estar montada en el instituto en su totalidad el día de la inauguración, el director del Instituto Di Tella, Romero Brest, le exigió al artista que retire la obra Cruz Avión con el argumento de que quería la sensibilidad de las comunidades religiosas. Esta censura comenzó a diezmar la relación entre algunos artistas y estas instituciones donde exponían. Los artistas promovieron entonces diferentes acciones. Una de ellas, por ejemplo, se dio en el Museo de Arte Moderno, cuando el artista Eduardo Ruano, seguido por otros artistas, al grito de "Fuera Yanqui de Vietnam" y otras consignas, se dirigió hacia su propia obra, que era un montaje que consistía en una vitrina que estaba iluminada, en la que se exhibía la imagen del presidente Kennedy, acompañada con un texto sobre su muerte. Y unos metros cercanos había un ladrillo de plomo apoyado en el piso y señalado con flechas. Bueno, Ruano entró a la exposición, tomó el ladrillo, lo arrojó sobre la vidriera, rompiéndola violentamente. La obra era más que los objetos que se ponían allí. Incluía precisamente la acción de romper el vidrio que transformaba la obra objeto en una obra de acción. Las autoridades del museo convocaron a la policía y se le prohibió a Ruano la entrada a todo el circuito artístico de la capital. Este será el primer corte abrupto con la institución de arte, porque ponía en evidencia que las instituciones no estaban dispuestas a albergar un arte que criticara a los poderosos del capitalismo. Hay que tener en cuenta que todas las investigaciones, becas y concursos estaban sostenidos por grandes empresarios, fundamentalmente de Estados Unidos, como Rockefeller y Ford, y eso era una forma de control sobre las ideas culturales en los pueblos subdesarrollados. A ese debate que se dio acá en la Argentina, bueno, me llegó ese debate porque en mis inicios militantes se debatía justamente el tema si era correcto aceptar o no las becas y las promociones de estos capitales imperialistas, ¿no es cierto? Exactamente. Fue la gran discusión del momento. Bueno, y entre abril y noviembre del 68, precisamente, los artistas hicieron una seguidilla de acciones de carácter artístico-político que la llevaron a cabo colectivamente y que fueron construyendo ese camino de repudio al sistema institucional del arte financiado por capitales extranjeros. Estos artistas alejaron sus obras de toda disciplina artística tradicional, abandonando la producción de objetos artísticos, porque consideraban que, aunque se tratara de piezas críticas al sistema, las obras de arte eran convertidas en última instancia en mercancía y absorbidas y banalizadas por la clase dominante. Las pinturas, decían estos artistas, que tienen a las villas miserias con latas pegadas, se vendieron a muy buenos precios y los obreros revolucionarios con puños cerrados se colgaron en los salones de sus patrones. Y en un manifiesto agregaban: se dirá que lo que proponemos no es arte, pero ¿qué es arte? ¿Lo son acaso esas formas elitistas de la experimentación pura? ¿Lo son acaso las creaciones pretendidamente corrosivas, pero que en realidad satisfacen a los burgueses que las consumen? ¿Son arte acaso las palabras en sus libros y estos en las bibliotecas? ¿Las acciones dramáticas en el celuloide, la escena y estos en cines y teatros? ¿Las imágenes en los cuadros y estos en las galerías de arte? Todo quieto, en orden, en un orden burgués y conformista, todo por lo tanto inútil. Estos artistas consideraron que las acciones, a diferencia de las obras más convencionales, no se podían materializar en objetos de uso. De ella podían quedar algunos registros, pero estos no constituían la obra propiamente dicha. Y estas otras nuevas obras más gestuales
que se proponían eran efímeras y por lo tanto no podían venderse. La obra adquiría entonces la forma de un gesto de impacto político. Una nueva visión del artista y de su obra aparecía. Una visión que tal vez podemos comprender un poco mejor en la letra de esta canción actual de un proyecto conocido como Lobo Gris, introducida por palabras de la artista Susana Baca, que les propongo escuchar. Hemos comprobado que el arte también puede estar al lado de la política. Quizás es difícil, pero la libertad que tienes para crear como artista, eso es fundamental y es lo más revolucionario que hay. Seguidores para comenzar, porque si mi ego finalmente se va a aliviar, no digo nada, no expreso nada, un camino vacío donde todos llevan máscaras, todo es mentira en esta red social, no es realidad, vendemos nuestra alma por una simple conformidad, me gusta, compárteme con los demás, es la definición de artista que tenemos que acabar. Atrás de la computadora sin responsabilidad, posteando pura mierda que a toda la gente le hace mal, machismo y privilegio que nunca vas a aceptar. Silencio, a veces es mejor callar, y la radio te pone porque sales en televisión, quitándole el espacio a toda una generación. Dinero no es talento, pagarlo todo no es opción. Te dices apolítico y eso ya es una posición. Me dueles cantante, lo tuyo no es arte, el mundo te grita que cantes su voz. Y posición política en nuestra raíz. Gritar la historia viva desde tu bastión. El arte es siempre una revolución. Nunca podrán callarnos ni apagar la voz. Hay fuego que se incendia, soy político. Siempre una causa justa para defender. No soy un mercenario, mi alma tiene un parecer. Y una mujer valiente que siempre luchó. Un orgullo de raza que nos enseñó. Defiende tu pasado, levanta tu voz. La música que enseña, el mundo puede ser mejor. Velar por la cultura y nuestra identidad. De todo el que es artista es responsabilidad. Vender tu voz pagado por la corrupción. Tú no eres arte, eres un perro que no tiene voz. Inspira cantante, que respiras arte, cántale al mundo, nunca quedes mudo. Pienso que este país, mi país, me da muchísima fuerza. Esa es la fuerza que tengo.
Bueno, con este tema muy actual y esta crítica a los artistas que no se comprometen, volvamos un poco al 68 y a la experiencia 1968. ¿De qué país viene este tema? Perú. De Perú. De Perú. Sí, sí. Muchos de los artistas que fueron invitados a la experiencia 1968 desistieron de participar, creando obras que consistieron en cartas de renuncia impresas en volantes que distribuyeron en la puerta de la muestra. Otros presentaron textos sobre papel madera donde anunciaban el fin de la contemplación estética y afirmaban que el futuro del arte se liga no a la creación de obras, sino a la definición de nuevos conceptos de vida. O realizaron actos relámpagos, distribuyendo panfletos sobre la censura a las obras por arte de los museos, colocándose así al margen de las instituciones. Oscar Boni presentó en esa muestra una obra llamada La familia obrera. Esta pieza consistía en colocar una verdadera familia obrera, en persona, el padre, la madre y su hijo, acompañado de una grabación de ruidos de su hogar. Estaban ubicados sobre una plataforma, un pedestal, donde un cartel refería: Luis Rodríguez, matricero de profesión, percibe el doble de lo que gana en su oficio por permanecer con su mujer y su hijo durante la muestra. La obra pretendía exponer la realidad social de una familia en un contexto de lucha obrera por derechos y contra un sistema que los explotaba. Al día de hoy, cabe recordar, el Museo Malva expone la familia obrera como parte de su muestra permanente, con una copia, que es una fotografía, fechada en 1968 y enmarcada. La obra en su momento, en el 68, fue presencial, es decir, estaban estas personas allí. Otra de las obras que más llamó la atención fue la de Roberto Plate, que se conoció como El Baño, y esta es interesantísima, porque consistía en un cubículo de 2 puertas, cada una de ellas con una identificación de baño femenino y masculino. En su interior no había sanitarios, pero sí la intimidad necesaria como para que se escribieran las paredes que estaban en blanco. Así, el artista le ofreció al espectador un espacio anónimo para realizar su descarga emocional. Y los asistentes a la muestra escribieron en las paredes mensajes de todo tipo, incluyendo múltiples leyendas contra el régimen de Onganía, entre otras, tan atrevidas como las de cualquier baño público. Entonces hubo una denuncia y las autoridades se presentaron con una orden judicial, policial, del juez López Lecube, para clausurar la muestra en su totalidad. El director del instituto logró que no se clausurara, pero sí se clausuró la obra de Plate, que permaneció cerrada, los 2 cubículos, con un policía que vigilaba a los sanitarios. Este hecho transformó la obra original en otra, una obra símbolo. Me estoy riendo, pero justo se interrumpió la comunicación, porque me estoy imaginando al policía sacar sus obras a la vía pública y destruirla. Se cortó unos segundos. Bueno, que decía que este hecho de la presencia policial cerrando esta obra, desató la solidaridad de los artistas que decidieron sacar sus obras a la vía pública y destruirlas en plena calle Florida, provocando un revuelo que terminó con la intervención policial y el arresto de varios de los artistas. Y aquí comenzó la relación de los artistas con la CGT de los argentinos, ya que fueron sus abogados los que hicieron los trámites para liberar a los artistas. Claro. Este fue el comienzo de ese vínculo que cristalizaría más tarde en Tucumán Arde. La ruptura con las instituciones artísticas se basó en la convicción de que sus obras perdían peso ideológico en el museo y que el arte, como instrumento liberador, tenía que ser para el pueblo y para el obrero. No solo plantean el quiebre con las instituciones, sino también con el lenguaje del arte aceptado hasta el momento, que iba dirigido a espectadores expertos
en arte y no al pueblo en general. Bueno, el 12 de junio de 1968, en la Sala de Amigos del Arte, en la ciudad de Rosario, Jorge Romero Brest fue a dar que era el director de Torcuato Di Tella, fue a dar una conferencia. Y la vanguardia rosarina hizo un acto relámpago denominado Asalto, contra la censura y el colonialismo cultural. La acción, que incluyó el corte de luz, volantes, lanzamiento de huevos y bombas de olor, mostró que aquellas vanguardias del 60, como antes las vanguardias históricas del 20, tomaban un nuevo sentido. El arte se convertía en otro espacio de lucha, en un elemento más de subversión, parte del camino de construcción del cambio social. El asalto terminó con un mensaje dirigido al público, a los artistas y a las autoridades de las instituciones, un mensaje que marcaba un camino. Entre otras cosas, ese mensaje decía: creemos que el arte no es una actividad pacífica ni de decoración de la vida burguesa de nadie. Creemos que el arte significa un compromiso activo con la realidad, porque aspira a transformar esta sociedad de clases en una mejor vida. Mueran todas las instituciones. ¡Viva la revolución! Así terminaba este mensaje de las vanguardias. Buenísimo, buenísimo. Estaba pensando de que es una rama de la lucha popular un poco olvidada, porque la militancia a principios del siglo XIX, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la militancia estaba mucho más cerca del arte y el arte estaba mucho más cerca de la militancia. Algo se retomó en estos años que nos estás haciendo referencia, y si lo encuentro te voy a leer cómo terminé el editorial hoy, porque a veces uno tiene un rapto de inspiración poética. Y dice así, no está acá, pero bueno, a ver si me lo acuerdo. Estoy hablando del programa nuestro, el programa de la sociedad que uno aspira, y hablo de la familia, del trabajo, del bienestar, ¿no? Y digo que las únicas espinas sean la de las rosas que engalanan las familias argentinas, algo así. No es exactamente eso. No sé si te suena la rosa que engalana. Me suena, y estoy preparando para más adelante una serie de programas sobre el tango. Ah, bueno. Para darte gusto, porque sé que es uno de los géneros que te gusta mucho. Pero además, lo de las rosas, me suena también aquella hermosa consigna de pan y rosas. También. ¿De dónde es el origen de pan y rosas? Entre otras cosas, se usó en el periodo de la Guerra Civil Española, pero sus orígenes están en la Revolución Rusa. Bueno, esto que me puse a hablar y a recordar y nos pasamos de la hora, pero bueno, nadie nos dijo nada, así que nadie se dio cuenta. Pero estuvo como siempre muy lindo, y seguiremos con A Dos Orillas el próximo lunes. Hoy es 6, 7, 13 de noviembre. Te mando un fuerte abrazo y hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao. Chao.